súper antojables, con un relleno cremoso y ese refrescante sabor a limón, estas galletas caseras serán tu perdición. Compártelas en este verano con la familia, con los más pequeñitos o para venta porque estoy segura que te van a gustar. Acompáñame a verlas. Para la masa, aquí tengo 125 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Vamos ablandándola por unos segundos con una espátula. Como ves, no pone nada de resistencia y esto es porque la saqué del refri una media hora antes de usar porque ahorita está haciendo calor. Posteriormente añadiré 90 gramos de azúcar glass que iré tamizando porque luego por la humedad se hacen pelotitas en el azúcar y no queremos que estas se vayan a la masa. Continuemos con un cuarto cucharadita de sal que se usa para balancear los sabores y seguiremos mezclando con nuestra espátula solo a incorporar, a no ver azúcar suelta. Aquí no debemos mezclar mucho, máximo esto te llevará 1 minuto. Ahora, como son galletas de limón, no puede faltar la ralladura de medio limón, que es el equivalente a media cucharadita. Y además de esta puedes poner media cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Yo esta vez decidí no utilizarla, pero esto es cuestión de gustos. Vamos con 2 yemas de huevo, el equivalente a 40 gramos de líquidos. Recuerda que ellas deben estar a temperatura ambiente. Seguimos mezclando solo a incorporar bien, a ya no ver trocitos de yema en la masa. Y mientras hago esto te recuerdo que te dejo los ingredientes como siempre en la cajita de información y al final del video. En fin, para terminar con la masa vamos a mezclar 200 gramos de harina de trigo todo uso o harina común con 40 gramos de almidón de maíz o maicena, como tú la conozcas. Y tamizaremos esta mezcla antes de incorporarla. La voy a ir agregando de a poco solo para tamizarla mejor. Y mientras hago esto te cuento que la maicena la uso porque ayuda a que las galletas queden con una textura ligeramente crujiente por fuera y muy suaves por dentro. Ahora mezclemos nuevamente con nuestra espátula de manera uniforme, presionando, tallando, hasta formar una masa que debe sentirse suave, no seca. Recuerda, hasta no ver harina suelta. Esta es la consistencia que debes obtener. Así que vamos por papel para hornear o papel film y coloquemos la masa ahí. Recuerda, no debes amasar, solo junta la masa con tus manos como te muestro en el video y luego cúbrela con la otra mitad de papel para hornear. Ve presionando del centro hacia afuera para distribuir mejor y después ayúdate con un rodillo para estirar un poco más a que quede un círculo, óvalo o rectángulo de más o menos 1 centímetro de espesor. Envuelve bien en el papel para que así no se vaya a secar, pues llevaremos al refrigerador de 30 minutos a 1 hora o puedes dejarla más tiempo si gustas, incluso de un día para otro. Eso sí, déjala reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de cortarla. Y también unos minutos antes de sacar tu masa del refri, enciende tu horno a 180 grados centígrados para que comience a precalentarse. Ok, en mi caso después de 1 hora retiro la masa del refri y le coloco por encima otro papel de horno para así estirar nuevamente del centro hacia afuera, ayudándome de un rodillo a que este tipo círculo u óvalo quede de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Asegúrate que tenga el mismo espesor por todos lados para que así las galletas se horneen uniformemente. Y cuando ya tenga el tamaño correcto, cortaremos la masa. Yo uso un cortador rectangular de 6 centímetros de largo por 3.5 centímetros de ancho, aunque también puedes utilizar un cortador circular si lo prefieres. Retiremos el exceso de masa que en un ratito vamos a estirar nuevamente para hacer más galletas. Vamos a hacerlo por ello a un ladito por un momento. Tomemos los rectángulos que cortamos y llevemos a un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. En total a mí me salieron 36 piezas. Así que vamos a llevarlas al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos de 10 a 15 minutos a verlas ligeramente doraditas por las orillas. Las mías estuvieron listas en 12 minutos, pero como cada horno es un mundo, ve asomándote a tu horno desde los 10 minutos. Al sacarlas con cuidado hay que transferirlas a una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Para el relleno en este recipiente tengo 75 gramos de mantequilla sin sal que se encuentra a temperatura ambiente. Voy a batirla por unos segundos a ablandarla. Mientras hago esto te pregunto, ¿cuáles son tus galletas favoritas?
¿qué te está pareciendo la receta? Si te está gustando, te invito a que te suscribas al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Ok, limpiemos los lados del bol y agreguemos 20 gramos de azúcar glass, incorporándola un poco con una palita para que así no salga volando. Y después con la batidora eléctrica a velocidad media, bate de unos 4 a 5 minutos, pues queremos que esta mezcla tome un color más clarito. Pasado este tiempo, limpiamos nuevamente los lados de nuestro bol y añadimos 55 gramos de leche condensada para batir solo a integrar bien. La mezcla de condensada y azúcar glass dará un sabor increíble a esta cremita, además de que quedará mucho más consistente. Lo que sigue es vaciar 75 gramos de crema para batir y batiremos a velocidad media. Aquí al inicio como que sale volando un poco de la crema por el bol que es pequeño y estas aspas de la batidora no ayudan mucho. Pero bueno, batimos y batimos. Al inicio vas a notar como que esta mezcla se corta, pero no te preocupes, no te vayas a espantar. Tú solo sigue batiendo hasta que se forme la crema batida, porque bueno, ya que se empieza a formar, esta crema toma esta consistencia suave y espesita. Por cierto, tu crema para batir debe estar fría para que así se forme pues mucho más rápido. Una vez lista vamos a darle sabor. Yo usaré 35 gramos de una mermelada de frutos rojos que preparé hace unos días. Iré mezclando hasta incorporar. Puedes usar mermelada de fresa o alguna otra mermelada que a ti te guste o chocolate derretido también. Ahora aquí yo ya la veo muy bien, pero para dar más color utilizaré aroma de fresa que viene ya como con colorante. Añadiré solo un cuarto de cucharadita, si hace falta le voy a poner un poco más. Aunque este ingrediente es totalmente opcional, puedes usar unas gotitas de colorante rojo si lo requieres. Pero si no quieres usar colorante, como puedes ver en el video, también con la mermelada toma un color rosita, nada más que mucho más clarito. En fin, ya tenemos nuestro relleno. Vamos a colocarlo en una manga pastelera con una duya lisa circular o como yo solo corta la punta de la manga. Y ve presionando la manga pastelera a formar puntitas de la crema dentro de la galleta, tal como te muestro en el video. Como puedes notar, es súper sencillo. Nada más asegúrate de rellenar muy bien. Y no te preocupes si los puntitos de crema no quedan perfectos, porque bueno, al final de cuentas pues vamos a cubrir con otra galleta a formar un sándwich. Presionamos ligeramente y repetimos exactamente el mismo procedimiento hasta terminar con todas las galletas. En total te deben salir unas 18 galletas tipo sándwich o dependiendo también del cortador que hayas utilizado. Y así de fácil ya tenemos listas unas galletitas caseras para sorprender con ese refrescante sabor a limón y ese relleno cremosito de mermelada que encantará a quien lo pruebe. Claro que puedes darle otro sabor al relleno como te comenté hace un momento y se me ocurre que también a la masa en lugar de la ralladura de limón le pongas ralladura de naranja o solo esencia de vainilla. De cualquier forma créeme que quedan perfectas. Lo que sí te recomiendo es que las metas a tu refrigerador un mínimo de 30 minutos para que la crema esté más firme. Ya después de este tiempo las puedes mantener a temperatura ambiente, a menos que se haga mucho calor pues las dejas en tu refri, pero eso sí debes dejarla a temperatura ambiente unos 30 minutos a una hora antes de que las vayas a consumir. Pero bueno, eso es todo, espero que esta receta te ayude mucho y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.